Arrancamos entonces. Entonces vamos a empezar por lo que estuvimos comentando un poco. Vamos a tratar de generar un nuevo esquema, un esquema sencillito, ¿sí? Vamos con un esquema bien sencillo. Cargándome lento esto me parece. Vamos a hacer un nuevo modelo. Vayan pensando a ver un modelo sencillito de 3 tablas como mucho, que tenga un muchos a muchos y un uno a muchos o un 1 a 1, y hacemos eso. Bueno, ahí generé mi esquema, agregué un diagrama igual que la clase pasada. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle base de datos clase 16 del 6. Listo. No, todavía no. Tranqui. Pero me están dando lento, por eso les digo que me están dando lento. Ya lo abrí, pero súper perezoso. Pero por eso les digo, vayan pensando a ver un modelo de 3 tablas, como mucho, 3 o 4 tablas. Ahí está. Creo que se me actualizó MySQL. Bueno, ahí creo que podría llegar a andar mejor. Bueno, a ver, algún modelo de 3 o 4 tablas, ¿qué podría ser? Díganme si ahí ya están viendo. Corredor, auto, carrera. Bueno, sí, puede andar. Vamos con ese que dice... Vamos con ese que dice Juan, que nunca lo hicimos. Vamos a ver, con pocos atributos, así bien sencillito. Vamos a ver cómo se era para crear tablas, ¿no? Veníamos acá, nueva tabla, hacemos clic en cualquier parte, doble clic en la tabla, se abre nuestro menú de la tabla. Vamos a ponerle corredor. Podemos dejarle el ID sintético o ponerle directamente el DNI, primary key, no nula. Vamos con un nombre, con un varchar, apellido y bueno, por ahora no mucho más. Después si se nos ocurre algo copado se lo ponemos. Listo, ahí tenemos el corredor. Ahora vamos a el auto. Vamos al auto. Es un auto de carrera. No sé si los autos de carrera tienen patente. La verdad no, desconozco. ¿Sí? Vamos a ponerle patente. No nula y primary key. Y acá vamos a hacer que la primary key sea un... ¿dónde está? Acá está un varchar. ¿Sí? Un varchar de 15. Pensando en las patentes tradicionales. Verdaderamente desconozco si los autos que usan para competición tienen patente. Calculo que sí. Bueno, ¿qué más le podemos poner? Qué sé yo, marca. Marca va a tener. Listo. Qué sé yo, color. ¿Y qué más podría hacer? Qué sé yo, modelo, ¿no? Para guardar el año, así tenemos un entero. Sí, la estoy grabando. Sí, yo la grabo siempre, lo que no sé si después la subo. Eso depende de qué tan buena quede. Sí, porque estoy haciendo casi lo mismo que la clase pasada. Bien, y un modelo no nulo. No, tienen que ser no nulas las que vos creas que son obligatorias, ¿sí? Por ejemplo, el color. El color podés dejarlo que sea nulo si querés, porque por ahí el color lo cambias a cada rato y no querés ni guardar ese dato. Si querés lo dejamos nulo, no habría problema con eso. Bueno, listo, este es el auto. Y después vamos con carrera.
Carrera, bueno, acá sí, no, creo que no tendría un identificador claro, así que vamos a dejarle el ID de la carrera. Vamos a ponerle, qué sé yo, la distancia que se va a recorrer en esa carrera. Podría ser en kilómetros, no sé. Vamos a hacer un float. Distancia en kilómetros. Acá sí, no nulo. Vamos con nombre de la carrera. Y bueno, no mucho más. Listo. Ya tenemos ahí las tres tablas. Muy sencillas a la hora de la creación. Con la interfase para generar las tablas, ¿cómo se han llevado? ¿Todos pudieron practicar esto? Esto que hice yo hoy, recién. ¿Todos pudieron practicarlo? Sencillo, ¿no? Es fundamental que uno previamente a esto haga el diagrama conceptual, ¿no? Porque si no se va a perder. Si uno lo hace así en el aire al voleo como lo estamos haciendo, seguramente meta la pata feo en alguna parte, ¿sí? Entonces es por eso que es importante pasar primero por el diagrama conceptual y hacerlo, aunque sea con garabatos, ¿sí? Como para no marearse después a la hora de las relaciones entre las tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar las tablas. A ver, por ejemplo, auto y corredor. ¿Qué relación hay? Si es que hay. Sí, ¿no? A priori parecería ser que es un 1 a 1, ¿no? Porque en un auto, muchos corredores asignados es medio raro, salvo que al corredor le pase algo y tenga que venir un corredor suplente. Ahí uno podría pensar que el auto tiene muchos corredores asignados y que el corredor corra con varios autos. Sí, yo no sigo mucho el automovilismo, salvo algunas carreras y eventos en particular, pero no me imagino algún evento que el corredor use distintos autos, salvo la fórmula eléctrica, ¿no? Que cambian de auto para no cargar la batería, pero no me parece lo más apropiado, ¿no? Así que vamos con un 1 a 1, ¿sí? Entonces vamos con 1 a 1, que me parece lo más intuitivo. Auto y corredor hay una única relación. Marcamos la relación 1 a 1, la relación punteada. ¿Se acuerdan la diferencia entre la relación punteada y la relación continua? Esto es importante marcarlo, ¿no? La línea punteada y la línea continua. Efectivamente, la línea punteada relaciona tablas fuertes, ¿sí? Es decir, tablas que tienen su clave primaria. Por ende, la relación en sí no necesita identificar a las tablas porque las tablas ya están bien identificadas. La línea continua se utiliza cuando una de las tablas no tiene la identificación por la primary key, entonces la identificación primaria va a pasar a ser la relación. Esa es la línea continua. Bueno, listo, ya tenemos corredor auto. Ahora, corredor carrera. ¿Cómo lo ven a esto? Relación entre corredor y carrera. Esta es bastante más clara y no hay menos que discutir. Un corredor hace muchas carreras, eso es cierto, salvo que lo contraten para una sola carrera, pero no sería el caso. Pero es importante que en la carrera hay muchos corredores, ¿no? Porque si hay un solo corredor, ya sabemos que va a salir primero. Y no tendría mucho sentido. Entonces es un muchos a muchos, no es un uno a muchos. No es un uno a muchos en ningún sentido, es un muchos a muchos. En la carrera hay muchos corredores y el corredor podría correr muchas carreras, ¿sí? Así que es un muchos a muchos. Entonces vamos a hacer la relación muchos a muchos entre carrera y corredor.
acá no aporta mucho, bueno, ya dije mucho varias veces, no aporta mucho en qué orden hacemos clic en las tablas, porque básicamente se crea una tercera tabla con el número identificatorio del corredor y de la carrera, ¿sí? Entonces se genera esta tabla con el DNI y el ID de la carrera. Bueno, y ahora carrera y auto, ¿qué tipo de relación tiene? Uno a muchos por ahí. En la carrera hay muchos autos. Muchos autos participan de varias carreras, muchos a muchos. Bueno, efectivamente lo lógico sería muchos a muchos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿tiene sentido hacer esa relación? Y la respuesta es no, porque si vos sabés en la carrera quiénes están corriendo, ya sabés que ese corredor tiene un auto asignado. Entonces, vos de la carrera podés llegar a todos los autos, ¿no? Porque si de la carrera podés llegar a todos los corredores, una vez que llegaste al corredor, es muy sencillo saber qué auto es, ¿sí? Y si agarrás un auto cualquiera de la carrera, sabes cuál es el corredor asignado y con ese corredor podés ver qué carreras corrió y podés ir de un lado al otro sin tener que hacer ningún tipo de relación. O sea, uno puede generar un camino de la carrera al auto ya con estas relaciones que tenemos, ¿sí? Y no se pierde nada porque es un muchos a muchos lo que está entre medio, así que podés ir de un lado al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Así todo, a veces se marcan las relaciones cuando vos por algún motivo a la hora de procesar los datos necesitas con urgencia este movimiento, necesitas una relación clara entre estos autos y las carreras, a veces se marca una nueva relación para no tener que andar pasando por estas dos tablas intermedias para llegar al auto, ¿sí? Cuando uno sabe que va a estar trabajando mucho a la hora de la programación con la carrera y el auto y no le interesa tanto el corredor y las carreras que corre el corredor, a veces fuerza una relación, ¿sí? Pero la relación ya está acá y es este camino, ¿sí? Así que en este caso no la vamos a marcar, ¿sí? Porque no tenemos ningún motivo para marcarlo por ahora. ¿Se entendió eso? O sea, ya existe un camino para llegar del auto al corredor, del auto a la carrera y de la carrera al auto. Por ejemplo, si por algún motivo nos interesaba tener registro de la cantidad de autos que tuvo algún problema técnico o se quedó y no terminó la carrera, bueno, por ahí sí habría que hacer una relación ahí, ¿no? Para decir, la carrera tiene muchos autos y esos autos son los que en realidad no terminaron la carrera, ¿sí? Si la forzara, o sea, si la fuerzo, tendría que hacer una línea punteada, porque ambas tienen clave primaria, así que tendría que hacer una relación punteada y podría no ser obligatoria, efectivamente. Porque por ahí lo que querés marcar con esa relación es algo que no siempre va a pasar, como lo que les estoy diciendo. Y podrían ser los autos que abandonaron la carrera, que por ahí es ninguno, ¿sí? Nada, eso como comentario al margen, no lo voy a hacer ahora, pero sépanlo que en algún momento por ahí la relación se la marca, por más que se pueda llegar de un lado al otro. Pero eso ya depende mucho del problema que uno va a tratar de resolver. Bueno, y listo, ya tenemos un 1 a 1, un muchos a muchos. Y voy con una más, así marcamos un 1 a muchos, ¿sí? Así tenemos todas las variantes de las relaciones posibles. Voy a agregarle un país, ¿sí? Bien sencillo, sin prestarle atención a la normalización. Vamos con un país. Le vamos a meter ID de país, no le voy a prestar mucha atención a eso. Y el nombre del país. Todos los países tienen su nombre. Ahí estamos. ¿Para qué generé el país? Para decir que en un país puede haber muchas carreras, ¿sí? Y la carrera va a estar en un solo país, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo. No pensamos en el Rally Dakar,
5 países, simplemente para tener una relación de cada una. ¿Vamos? Entonces vamos a hacer una relación de 1 a muchos entre la carrera y el país. ¿Sí? Entonces, en un país podría haber varias carreras. Y listo, ya tenemos los tres tipos de relación marcados. ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno, ahora vamos a hacer lo que quería prestarle un poquito de atención, no mucho, pero unos minutitos vamos a dedicarle a tratar de ver cómo sería la codificación de esto mismo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para exportar esto a código SQL? Bueno, sencillo. File, Export, acá. Bueno, script de creación SQL. Le damos clic. Por ahora mucho estas cosas no nos interesan, porque básicamente no tenemos datos guardados en la base de datos. Acá básicamente nos dice si quieres guardar los datos también. O sea, nosotros ahora lo que vamos a guardar es la estructura de la base de datos. No nos interesa mantener los datos eliminados, los datos insertados, nada de eso, porque todavía no hicimos nada de eso, así que ignoramos esta parte de acá. Acá nos dice que tiene 5 tablas, ¿sí? que no tiene vistas, que no tiene rutinas. Bueno, obvio, no tiene nada de eso porque todavía no lo vimos. Queda por defecto y bueno, acá tenemos el código de creación de MySQL. Vamos a copiarlo. Finish. Listo. Bueno, ya tenemos el código que nos va a generar esta base de datos. Voy a guardar en un lado por las dudas. Que con ese tipo de codificaciones con lo que vamos a trabajar todo el segundo cuatrimestre, pero ya de a poquito lo vamos viendo. Como para ir entrando un poco en ritmo. Bueno, y ahora vamos a la parte de modelado. Acá, de codificación SQL. Listo. Acá estamos donde estábamos antes, al principio, en el menú principal de MySQL. Tenemos las bases de datos con las que uno ya fue trabajando a lo largo de la historia, ¿no? Todas estas. Pero no aparece la que creamos hoy, la que se llamaba clase 16 del 6. Para eso justamente vamos a agregar una instrucción SQL y pegamos lo que se generó. ¿Sí? Todo esto es lo que se generó automáticamente. Tenemos 2 botones para ejecutar, uno que va ejecutando las líneas seleccionadas, que es este que está acá, y este otro que ejecuta todo. ¿Sí? Pum. Bueno, y listo, ya estaría. Vamos a verlo si efectivamente esto ha funcionado. Por lo menos se creó la base de datos, ¿no? Con el nombre que les dijimos, y acá deberían estar las tablas que estuvimos charlando. Sí, acá tenemos la tabla auto, perfecta, no tiene ningún inconveniente. Bueno, listo. Vamos a tratar de explorar un poco qué es lo que hace todo esto, ¿sí? Para eso vamos a tratar de agrandar la pantalla. Raro que nadie todavía me preguntó si se puede poner en modo dark, modo oscuro en MySQL. La respuesta es no lo sé y mi respuesta es creo que sí, supongo que sí, pero no sé cómo. Después lo chequeamos. Bueno, a ver, antes de empezar a tratar de entender todas estas líneas de código, bueno, nosotros lo que vamos a tratar de trabajar es de ahora en más con lo que es el lenguaje SQL, ¿sí? El lenguaje SQL es un lenguaje universal para creación de base de datos, ¿sí? Con Fede ya charlaron un poco de esto, que tiene sus variantes en base a qué motor va a ser el que va a generar justamente la base de datos, ¿sí? SQL Server, MySQL, Postgres, etc. Nosotros en particular vamos a trabajar con MySQL, por ende vamos a trabajar con el SQL de MySQL. Son todos muy parecidos, ¿sí? Con mínimas variantes. Lo que sí es importante que SQL se separa en 2 grandes segmentos, ¿sí? El lenguaje SQL se separa en 2 partes. El lenguaje DDL y el lenguaje DML, ¿sí? O sea, son las instrucciones. O sea, SQL tiene un montón de instrucciones. Sí, bueno, esas instrucciones se separan en 2 grandes conjuntos.
¿sí? DDL es lo que se llama el lenguaje de definición de datos, de base de datos, ¿sí? Habría que ver cómo es la traducción correcta, pero es el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? O sea, con esto uno básicamente lo que hace es crea, modifica y borra la base de datos, la estructura de la base de datos y la estructura de los datos. O sea, define la base de datos y todo lo que tenga por dentro con el lenguaje DDL. Y con las instrucciones del lenguaje DML lo que hace vendría a ser lenguaje de manipulación de datos. O sea, una vez que los datos ya tienen la estructura que definimos con DDL, con DML uno los moldea, hace las consultas que uno necesite, las operaciones, reportes, modificaciones, pero al dato ya, no a la estructura. Entonces esto habla más de la estructura de la base de datos y esto ya del dato que vamos a tener en la base de datos. Bueno, las instrucciones clave de cada uno de estos sublenguajes de SQL son las siguientes. Por ahí me olvido alguna, pero vamos con las principales, ¿no? Las que más van a usar. En DDL tenemos el comando de creación, ¿sí? Esto es para crear cosas. ¿Qué cosas? Después lo vemos. Alter, que es para justamente alterar cosas o modificar cosas. Drop, que es para eliminar. Y bueno, hay un par más como truncate y otros que no nos interesan. Con estos vamos a estar bien, ¿sí? Estos son para crear, modificar y borrar partes de nuestra base de datos, ¿sí? Partes del esqueleto de nuestra base de datos, ¿sí? Estamos hasta acá. Les quería mostrar algo pero no lo encuentro. No importa. Y después, en la parte de manipulación de datos, tenemos muchas más instrucciones que son las más ligadas justamente a las operaciones algebraicas, lógicas y de conjuntos entre los datos, que son muchas más. Son insert, que es justamente para insertar datos, update, que es para modificar datos, delete y muchas más, loop, etc. Agrupar datos, borrar datos, modificar datos, insertar datos, intersección entre datos, unión entre datos, y muchas más, ¿sí? Pero es como para tener una idea de estos dos pequeños universos dentro del lenguaje SQL, ¿okay? Bueno, en la primera parte de la materia vamos a empezar con esto, ¿sí? Con el lenguaje DDL, que es el que nos ayuda a darle estructura a nuestra base de datos. Y después, una vez que uno ya domine la parte de la definición de los datos, vamos a empezar a trabajar con dichos datos, ¿sí? A generar nuestros propios reportes, consultas sobre eso. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se crea una base de datos, ¿sí? Si uno no tiene el asistente visual, que fue el que usamos recién, ¿no? La interfaz gráfica, la base de datos la va a tener que generar por medio de codificación, no con las tablitas esas tan amigables que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno va a generar la base de datos, lo que tiene que generar son las tablas, los atributos y las relaciones, ¿sí? No hay mucho más que realizar, por lo menos con lo que sabemos, ¿sí? Después hay otras partes que son las vistas y qué sé yo, pero por ahora lo único que uno tiene que tener en cuenta en la estructura de una base de datos es las tablas, atributos y relaciones, no hay mucho más, ¿sí? Bueno, ¿eso en qué sublenguaje le parece que va a estar, ¿no? Embebido, ¿no? ¿Con qué sublenguaje voy a hacer eso? Yo tengo que generar la estructura, es decir, las tablas y todas estas cuestiones que les dije. Bueno, efectivamente DDL, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estructuración de la base de datos van a ser con estas instrucciones. Bueno, vamos a ver cómo sería. Todo esto, como ya les dije, es configuración interna que
verdaderamente no todo sé lo que hace, así que lo dejamos por defecto como viene. Estas cosas se modifican por lo general cuando surge algún error. Cuando uno está con su base de datos muy feliz en su compu y por algún motivo lo va a subir al servidor o se lo comparte a alguien más, ve que le empiezan a salir errores. Y le dice, che, esto a mí me andaba y a vos no te anda. ¿Por qué? Bueno, uno googlea el error y dice, ah, mira, a mí no me reconocen las mayúsculas. Entonces, bueno, uno viene y chequea algo de toda esta configuración. Sí, bueno, nada, cosas que pasan, configuración. Pero no nos interesa mucho. ¿Sí? Bueno, después viene la parte de la creación de la base de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Bueno, por defecto aparece toda esta línea. ¿Sí? Pero la realidad es que con esto basta. ¿Sí? Dice, crear un esquema, si no existe, y que el esquema se llame así. Yo voy a agarrar un bloc de notas y se los voy a ir escribiendo con el lenguaje humano, si quieren, porque este es el lenguaje automático que, por ejemplo, pone que por defecto esté escrito con esta normalización de caracteres, ¿sí? Que es el UTF-8, que nos permite utilizar la simbología que utilizamos nosotros, ¿sí? Pero uno podría no poner esto y va a quedar con la estructura interna del sistema operativo. O sea, no es debido a muerte poner esto, pero bueno, si lo ponemos mejor. O sea, si ya viene puesto, ¿por qué sacarlo? La realidad es que para crear una base de datos uno tiene que hacer. Se suele poner, los comandos se los suelen poner en mayúscula, ¿sí? O sea, vamos a crear un esquema. El si no existe tampoco es necesario. O sea, si existe, lo crea y lo pisa, ¿no? Pero el si no existe es para eso, para que no lo pises y ya estaba. O para que no lo cree, mejor dicho, para que simplemente lo modifique, ¿sí? Entonces vamos a generar un esquema si no existe y le ponemos el nombre al esquema. Bueno, el nombre al esquema, como verán, va con esa comilla simple invertida, que es bastante tediosa. Sí, bastante tediosa. Vamos a ver si yo la encuentro rápidamente. Me aventuro a decir que uno de los principales problemas que tiene, a mi gusto, MySQL es cómo se insertan los datos después, que uno tiene que ser muy cauteloso con el tipo de comillas que utiliza. Comillas distintas va a hacer que esto no funcione. Vamos, listo ahí. Comilla invertida, nombre de la base de datos. Nombre, base de datos. Listo. Ahí está. Alguien preguntó por ahí con guiones bajos. Como les comenté en la clase pasada, pueden seguir utilizando el camel case, es decir, las minúsculas y las mayúsculas, pero también les comenté que con base de datos muchas veces la sensibilidad de las mayúsculas no aplica. Entonces, para evitar ese problema, muchas veces se trabaja todo con minúsculas y se separa con guiones bajos. Y las mayúsculas se las reserva para las instrucciones. ¿Sí? Entonces, si quieren evitar problemas a futuro, pueden trabajar todo en minúscula, salvo las instrucciones, ¿no? Y cada instrucción termina en punto y coma. Eso no cambia nada con respecto a los lenguajes que vienen manejando, ¿sí? Bueno, listo. De esa forma crean la base de datos. No hace falta todo lo otro. Y una vez que generan la base de datos, es importante que digan con qué base de datos van a trabajar. O sea, voy a usar una determinada base de datos. ¿Que cuál es? Bueno, la que acabo de generar, ¿no? Voy a usar esta base de datos. ¿Por qué? Porque si no, cuando uno empieza a generar tablas, el motor no sabe en qué base de datos crearla. Yo acá tengo varias bases de datos, no va a saber dónde crearla. Entonces hay que decirle, che, todo lo que te voy a decir es usando esta base de datos, ¿sí? Creo que si ejecutan todo de una, no hace falta poner el use. O sea, si recién crearon el esquema, por defecto va a usar lo último que crearon, pero es peligroso no poner el use, ¿sí? Por experiencia, bueno, no, eso que decís no es tan cierto. Hay algunos motores y entornos que le agregan la S del plural, ¿sí? De hecho, acá vamos a mantener el singular, ¿sí? Y en las próximas materias que ustedes van a tener, por ejemplo, de objetos, también van a mantener siempre el singular.
Sí, pero en algunos frameworks de trabajo es cierto que se le agrega la S, pero no es algo universal totalmente. Cuando trabajen con, qué sé yo, por ejemplo, a ver que se me venga alguna a la mente, con Django o Flask, ahí sí se agrega la S, pero no es algo totalmente universal, ¿sí? Mi consejo es que la llamen siempre igual a la tabla y después a la clase cuando trabajen en objetos, así no andan sabiendo si va o no va con S. Pero bueno, sí, por ahora no nos va a venir al caso, y de hecho no vamos a ser muy meticulosos con eso. Si ustedes se sienten cómodos de alguna forma con la tabla, y después son consistentes con toda la anotación, no habría problema. Bueno, listos. Generamos la base de datos, elegimos la base de datos con la que vamos a trabajar, y después empieza la hora de generar las tablas. ¿Cómo se generan las tablas? Bueno, fácil. Crear tabla. Otra vez, el si no existe es opcional. Por defecto viene puesto, así que lo dejamos. Vamos, entonces, generar tabla. ¿Sí? Si no existe. Y, obviamente, nombre de la tabla. Pumba, nombre de tabla. Pero en vez de poner punto y coma, uno empieza a poner abre y cierra paréntesis. ¿Por qué? Porque básicamente este es el constructor. Si lo miran con cariño, si lo piensan en una sola línea, es el constructor de corredor, ¿sí? Para definir el constructor necesito el DNI, el nombre y el precio. Es como los parámetros de entrada del constructor de nuestra estructura, ¿sí? Otra cosa que no es totalmente obligatoria es poner la base de datos con la que están trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la definimos acá en el uso. Acá en la definición que viene por defecto está forzando a aclarar cuál es la base de datos, y de esa base de datos, punto, la tabla se va a llamar corredor. ¿Sí? Si uno ya dijo que está usando la base de datos, no hace falta que ponga todo esto otra vez. Obviamente, como esto es una generación automática, para evitar errores, hace muchas cosas extra que no son necesarias. ¿Sí? Por eso es que yo acá les puse que pueden poner directamente el nombre de la tabla. ¿Sí? Bueno, abrimos y cerramos los paréntesis para la construcción de los datos. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es ponemos el nombre de los parámetros o de los atributos. Atributo, comilla, atributo. Este es el nombre del atributo. Vamos a llamarlo nombre-atributo. ¿Sí? Después, el tipo de dato del atributo, que podría ser entero, varchar o toda esa colección que vimos, que son un montón. Y la definición de si es o no es nulo. Pueden poner not null o en su defecto null. Si puede ser o no puede ser null. Listo. Coma. ¿Por qué coma? Porque son parámetros de entrada nuevamente. Y bueno, y seguimos así. Pumba. Nombre, atributo 2. Tipo del atributo. Varchar, lo que sea. Y seguimos, ¿sí? Y una vez que uno tiene definidos todos los atributos que va a usar en la tabla, al final de todo, si es que tiene primary key, se dice, bueno, de todos esos atributos, la primary key es, y entre paréntesis ponen cuál de todos estos atributos es la primary key. Por ejemplo, vamos a hacer que el nombre de atributo sea la clave primaria. Y listo. De esta forma se genera una base de datos, una tabla en la base de datos. Punto y coma. Acá además, por defecto, nos dice qué motor va a utilizar para construir dicha tabla. Este tampoco es del todo necesario, ¿sí? Así que sí, esta es la estructura clásica de una creación de una tabla, ¿no? Es como la más humanizada de todo eso. Todo esto ya es medio... Hay muchas cosas que están de más, ¿sí? Obviamente, si a ustedes les da esto por defecto, ejecutan esto, ¿no? No se van a poner a borrar las cosas extra, pero sepan que si ustedes ya tienen una base de datos y tienen que volver a generar una tabla, nada, seguramente lo hagan de esta forma sin forzarlo tanto, ¿sí? Porque estas cosas son muy para la máquina.
El punto y coma, ¿en qué caso se usa acá? Es igual que en los lenguajes, al finalizar cada instrucción. ¿Sí? Mi instrucción en realidad es todo esto, porque es el constructor. Estoy llamando al constructor de la tabla. O sea, en realidad la instrucción es todo esto. Entonces la instrucción es una sola, terminé la instrucción, puse punto y coma. ¿Sí? No se suele poner todo en una línea porque queda muy largo, pero es una sola instrucción. Las comas justamente hacen alusión a eso, como que seguís enviando parámetros al constructor. Exacto, lo que dijo ahí. Es el constructor, es como, de hecho, ¿cómo se llamaba en TDA el constructor? ¿No? Se llamaba, qué sé yo, crear persona. Bueno, nada, crear corredor, o sea, es lo mismo. La sintaxis es distinta, pero es el constructor. ¿Sí? ¿Y qué recibía? El nombre, apellido, bueno, acá es igual, nombre, apellido, etc. Y ahí cerrábamos con punto y coma. O sea, eso no cambia nada. Bueno, listo. Entonces ya sabemos generar tablas dentro de una base de datos. Muy sencillito. Acá empezamos por corredor. Bueno, ahora vamos con auto. Estos son los comentarios, nunca lo dije, pero bueno, supongo que ya se dieron cuenta, ¿no? Guión son comentarios. Vamos a crear el auto, ¿no? Es igual, crear tabla. Si no existe opcional, la tabla se va a llamar auto. El auto va a tener una patente, varchar no nulo, una marca, varchar no nula, un color, varchar nulo, un modelo entero no nulo, etc. Hasta acá es todo idéntico. Es la creación de los atributos, no cambia nada. Siempre primero los atributos, ¿sí? Y luego de los atributos, ¿cuál sería la llave primaria? Bien. Ahora, lo nuevo sería esto que está acá, ¿no? Además de los atributos nativos de la tabla y de la definición de cuál es la primary key, aparece este otro, ¿no? Que es la relación que había. Yo borré el esquema o no. Acá está. Estamos con el auto, ¿no? Bueno, aparecía esta, la foreKey, que es un atributo de auto, que es la relación que aparece con el corredor. Es un atributo, así que por ende se hace igual que cualquier atributo, ¿no? Si es un atributo, se lo define igual. Es un atributo que tiene este nombre, que es entero y es no nulo. O sea, no hay cambios en la sintaxis, porque no deja de ser un atributo. Por lo general se lo pone abajo de los atributos nativos de la tabla, ¿sí? Lo nuevo que aparece es esto que está acá, ¿sí? O sea, todo esto que está apareciendo en esta parte que tenemos acá. Miremoslo. Corredor DNI, ¿sí? Esta sintaxis es lo que nos hace justamente la relación, en este caso era uno a muchos, si no me equivoco. Estábamos con auto, corredor, ¿sí? Una relación uno a uno, no uno a muchos, perdón. Entonces nos está diciendo que este corredor se va a relacionar con el auto por medio de el ID, ¿sí? Y vamos a ver cómo sería esto. Hay cosas que no son obligatorias nuevamente. Por ejemplo, qué acciones se van a realizar a la hora de modificar y actualizar la tabla. Eso podríamos borrarlo, o sea, esto no es obligatorio, pero sí, lo que sí es obligatorio es todo lo anterior. Nuevamente, en todos los lugares que haga alusión a la base de datos lo podemos borrar, no es necesario. Y esto es lo importante. Esa relación entre el auto y el corredor va a tener internamente un nombre. La foreKey tiene un nombre único y el nombre es este, es foreKey entre auto y corredor index, o sea, índice de la llave que nos permite relacionar entre el auto y el corredor. Este nombre es libre, pueden poner lo que quieran, pero lo importante es que no se puede repetir y que es único, ¿sí? Nos va a decir que esa relación viene dada por corredor DNI, que es el atributo justamente del auto, ¿sí? Acá podemos poner si queremos que se vea o que no se vea, eso es irrelevante,
¿sí? Y esto nos va a relacionar con la foreign del autocorredor, ¿sí? Y que vamos a llegar a esa relación por medio de este atributo nuestro del auto, y la relación la vamos a conseguir por llegando a la tabla corredor y buscando el dato en el DNI, ¿sí? Esto tampoco, voy a sacar esto para que se vea lo menos posible. Entonces, las líneas obligatorias son estas que están acá, estas 4 líneas que están acá, sin el visible no hace falta, ¿sí? Se define un índice interno, que con este nunca vamos a hacer nada, ¿sí? La verdad es que con este tampoco vamos a hacer mucho, pero lo importante es la definición de esto, de decir que por medio de esta llave, que es la que está acá, yo voy a buscar en esta tabla esta otra llave, y esa es la relación, ¿sí? O sea, para resumir, podríamos escribirlo algo así. Ahí está, ahí quedaría como más prolijo y entendible. El as es de ascendente, o sea, si uno tiene muchos autos que responden a esta relación, en este caso en un 1 a 1, ¿no? Pero si aparecen muchos autos que están relacionados con una persona o al revés, el as es para ordenarlos, para que aparezcan en orden después. Tampoco es obligatorio eso, ¿sí? Bueno, entonces esta es la estructura para generar la relación entre una tabla y otra. ¿Estamos? No es sencillo de acordarse de memoria, esto por suerte viene automáticamente, ¿sí? Lo importante es que no se repita esto, que atributo nos permite llegar a qué tabla, y una vez que llegamos a la tabla, con qué atributo comparamos, con el atributo DNI, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos el auto generado. Volvemos acá, entonces ya tenemos el auto y la relación con el corredor. Vamos a ver cuál sigue. Bueno, país, más sencillita de todas. País tenía un ID y un nombre y una clave primaria. Y si miramos acá no tiene ninguna relación, ¿sí? Buenísimo. Y ahora seguramente venga carrera. Vamos a ver. Acá estamos, carrera. Todos los atributos nativos no tienen mucho que aportar. Pero a su vez la carrera se relaciona con el país, y con la tabla país, y de la tabla país con el ID del país, ¿sí? Bueno, la clave primaria de la carrera que no nos interesa es esto, y nuevamente acá tenemos la relación, que si se fijan es igual a como fue antes, ¿no? Se define un índice, se dice que ese índice viene generado por este atributo nuevo que generamos, que nos permite llegar a la tabla país por medio del ID del país, y definimos que por medio de este atributo carrera país, por medio del atributo carrera podemos llegar a país, ¿sí? Vamos a comparar con el ID del país. Esto otra vez no iba, vamos a borrarlo, y ahí estamos. Entonces, ¿cuáles estamos comparando? Estamos comparando el ID del país con, ¿dónde está país? Acá, el ID del país, ¿sí? Sencillo, siempre es igual, no hay mucho que hacer con eso, ¿sí? Entonces ya vemos que la relación, por ahí no se llegó a ver, ¿no? Pero que la relación 1 a 1 y la relación 1 a muchos, verdaderamente la sintaxis es idéntica, ¿no? ¿Qué cambios están viendo entre una sintaxis y otra? A ver, lo voy a poner junto para que comparen. Ahora lo borramos. Voy a poner juntas las dos relaciones. El visible lo habíamos borrado, así que lo borro para que sigan comparando. ¿Qué creen que cambió? Si es que cambió algo, ¿no? Ahí está, ahí se ve exactamente igual.
¿Ven algún cambio o no? Ah, sí, efectivamente, no hay ningún cambio, ¿sí? No hay ningún tipo de cambio con eso. Yo tampoco veo ningún cambio relevante. El cambio lo vamos a ver con la muchos a muchos, ¿sí? Es por eso que la clase, no me acuerdo en qué clase le dijimos que verdaderamente la relación 1 a 1 y la relación 1 a muchos en sí son la misma, simplemente que cuando uno configura la relación de 1 a 1, no permite que se inserte un segundo dato, pero la relación en sí es la misma, de hecho la estructura es la misma, ¿no? Si uno lo mira, no ve mayores cambios, ¿no? Porque cuando uno configura la llave foránea del auto, en realidad, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ese auto se relaciona con un corredor, ¿sí? Y cuando estamos configurando la carrera, estamos diciendo que esa carrera se relaciona con un país. Y estamos haciendo eso de este lado, ¿sí? Es por eso que se la ve exactamente idéntica a la relación, ¿sí? Porque a priori son lo mismo. Pero ahora vamos a ver un poquito lo que quería ver y dedicarle un rato más, que es la parte de la nueva tabla, ¿sí? La nueva tabla, la que nos permite generar que un corredor tenga muchas carreras y que una carrera tenga muchos corredores. Esto nos definía por defecto estas dos llaves, ¿sí? Una que nos relaciona con la tabla corredor y el DNI, y otra con la tabla carrera y el DNI. Y miremos acá la relación, ¿sí? La relación son dos, ¿no? Son dos relaciones en realidad. Uno que nos relaciona tanto como con el corredor como con la carrera. Vamos a tratar de separar un poco esto para que se vea, porque así parece como que asusta, ¿no? Vamos a sacar esto que por ahora no nos aporta nada. Ahí estamos. A ver, estos primeros tres renglones se condicen con estos primeros tres, ¿sí? Acá estamos. Estamos relacionando la forekey del corredor con la carrera, ¿sí? Que vamos a llegar al DNI del corredor. Y esta otra nos va a permitir llegar en el sentido inverso a la carrera, ¿sí? Del corredor a la carrera. Con uno llegamos al DNI del corredor y con el otro al ID de la carrera, pero es un trabalenguas. Pero la sintaxis interna es exactamente la misma. Así que toqué, ahí estamos. Bien. Y lo que sí es importante que obviamente se generan las dos forekey, o sea, las dos. Se genera este índice y este índice. O sea, piensen que los índices son como las ramas, ¿sí? Cada rama es el index, es el nombre que tiene el index internamente, ¿ven? Este index tiene este nombre en realidad, ¿sí? Forekey, corredor, carrera, carrera 1. O sea, uno podría pensar que este nombre, que no vamos a usar mucho, en realidad es el nombre que tiene la rama que nos comunica justamente esas dos tablas. La pregunta es ¿por qué aparecen estos unos que están acá? No se ven muy lindos esos unos. ¿Por qué creen que aparece un 1 acá? Este es un nombre que otra vez no se usa mucho. ¿Por qué aparece un 1? Sí, les estoy diciendo que esta parte de acá es el nombre que va a tener la relación entre corredor, carrera y carrera. O sea, entre corredor, carrera y carrera. Esta parte de acá tiene ese nombre, ¿sí? Miremos qué pasa si hago lo siguiente. Supongamos que hago
voy a hacer otra relación 1 a muchos entre corredor carrera y carrera. Pumba. Hice otra relación. ¿Por qué? Porque tiene 2 relaciones, porque sí. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Si es que hay alguna, ¿no? Pues si se fijan, ¿qué pasó? ¿Ven? A priori son iguales, son idénticas. ¿Qué cambió? Cambió lo siguiente. Vamos, ahí está, ¿ven? Aparece automáticamente un 2. Porque hay veces que uno necesita que visualmente la relación es la misma, pero aparece muchas veces. Bueno, como internamente tienen que tener distinto nombre, le empieza a poner un contador. Sí, pero no representa nada en sí. Exacto, es para lo que está diciendo Bruno. No representa nada ese 1 en realidad, sino que simplemente está diciendo que es la primera de esas relaciones por si hay muchas. Estamos, pero no representa nada. Eso parece una trivialidad y medio ambiguo, ¿no? Pero créanme que cuando uno empieza con esto, de hecho a mí me pasaba mucho en esta materia, cuando no entendía bien el concepto de esto, para qué sirve, porque verdaderamente si hoy me preguntan para qué sirve tampoco lo sé, porque es más para el manejo interno. Lo que sí sé es que si uno hace esto a mano y repite el índice, todo funciona mal, de hecho todo no funciona. O sea, como no se puede repetir este número, empieza a ponerle numeritos por si la relación es la misma, ¿sí? Porque como esto no va a cambiar y esto es idéntico, por lo menos hay que asegurarnos que esta parte es única, ¿sí? Por ejemplo, sí, o como cuando la persona, bueno, esa relación por ahí ya la vieron, la persona relacionado con persona, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene que realizar una base de datos para clientes y sus jefes, o para empleados y jefes, ¿no? Y uno por ahí es un autónomo, un monotributista, uno es su propio jefe, entonces hay una relación entre la persona y la persona, y a su vez podría haber otra relación entre persona y persona, que es para el jefe con los empleados, por si hay alguien más que trabaja para ahí. Entonces muchas veces se usan visualmente la misma relación, pero que representa cosas distintas. Entonces, para tener un control sobre eso, hay que asegurarse que estos nombres no se repitan. Si no, uno no sabe a qué relación está haciendo alusión. ¿Por qué? Porque la estructura en sí es la misma. O sea, la estructura que tiene la for key de carrera 1 con otra posible de carrera 2 va a ser la misma. Porque los datos que está relacionando son los mismos. ¿Sí? Esto es importante. Cuando uno genera las tablas a mano, a esto le pone un nombre más amigable por ahí, ¿sí? Dice, ¿se acuerdan que cuando poníamos el rombo decíamos tiene un? Bueno, acá podríamos hacer algo así, que el índice se llame de esa forma, una forma más amigable, ¿sí? Corredor carrera forma parte de una carrera, qué sé yo, algo así. Entonces de esa forma uno podría evitar la repetición de los nombres. Acá como es todo automático aparecen esos numeritos feos, ¿sí? Pero no tienen que prestarle mayor atención. Bueno, la idea es que la mayor parte de la materia se va a enfocar a hacer el esquema, generar la base de datos por medio del esquema, no meternos con todo esto, porque esto, si bien entenderlo parece sencillo, acordarse de esto es muy complicado. Es muy fácil meter la pata con algo, así que seguramente el 95% de la materia sea utilizando todo lo que viene por defecto. Lo que sí por ahí en algún momento les pedimos son las creaciones básicas de las tablas, ¿sí? Con la primary key, y por ahí definir a lo sumo el índice, como para saber que van a ser una llave foránea, ¿sí? Pero no nos vamos a meter de lleno con la sintaxis de eso, porque sería bastante engorroso. Bueno, y lo último que voy a comentar es lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si... A ver dónde lo muestro. Acá esto cuando uno lo hace de forma automática pasa muy desapercibido, pero lo primero que se generó es el corredor, ¿sí? Y después se generó el auto. ¿Por qué? O sea, yo en qué orden generé las tablas. No me acuerdo muy bien en qué orden lo generé, pero creo que fue corredor,
después auto, después carrera, automáticamente se generó esto y después generé el país. ¿Sí? En ese orden lo hice. Bueno, acá en qué orden se hizo. Primero apareció el corredor, eso está bien. Después apareció el auto, hasta ahí va en orden, va joya. Y después apareció el país, es mentira, este fue el último que hice. O sea, no es que se generan en el orden que uno los hizo en el gráfico, sino que se generan en el orden lógico que ya habíamos debatido en otras materias. Y creo que acá también, ¿no? El auto necesita del corredor, porque el auto está relacionado con el corredor. Entonces previamente hay que tener definida la tabla del corredor. ¿Sí? O sea, uno no puede generar la tabla auto sin antes tener al corredor. Y la carrera es en un país, por ende primero hay que definir el país. Entonces, ¿en qué orden se generan las tablas? Bueno, primero se generan las tablas que no tienen llave foráneas. Y después de a poquito se va generando las que tienen una foráñea, después las que tienen dos. O sea, las que más foráneas tienen seguramente se creen al final de todo. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Si uno lo genera en otro orden, van a empezar a fallar las relaciones porque estás buscando cosas que todavía no existen. Sí, igual que como hacíamos en C, ¿no? Si uno hacía alusión a una estructura que todavía no habían generado, eso fallaba también, ¿no? Tiene bastante de lógica. Es por eso que muchas veces, si se ponen a leer bibliografía, muchas veces lo que se hace es lo siguiente. Se generan las tablas con los atributos, se marcan las primary key y no se marcan las relaciones. Muchas veces solamente las tablas. Ahí estamos. ¿Cuál me falta? Acá. Bueno, creo que borré tablas, ¿no? Corredor. Auto. País. Carrera. Bueno, sí creo que borré partes, pero creo que el concepto se entiende. Déjame apretar control Z. Muchas veces van a ver que se generan las tablas sin las relaciones. Y una vez que uno terminó con todas las tablas, con todas las tablas, se dice, bueno, ahora, recién ahora, hago las forex. Entonces, esta es una metodología que se utiliza mucho cuando uno trabaja a mano, no cuando lo hace de forma automática. Cuando uno genera la tabla manualmente, o sea, cuando uno se pone a codificar, muchas veces hace esto. Primero genera las tablas a secas, pumba, y una vez que están todas las tablas, después se pone a trabajar con las foráneas. Dice, genero un índice que me relaciona a la persona con el auto, ese índice se llama tanto, etc. ¿Sí? Así que esto lo van a ver mucho en los ejemplos que seguramente busquen en internet, en la bibliografía que lean, que es bastante ameno. Primero generar las tablas y después generar las relaciones entre las tablas. De esa forma evitan tener que pensar en qué orden se generan las tablas, ¿no? Se desligan de ese problema mental, ¿sí? Bueno, genial. Eso era todo lo que quería comentar hoy. Simplemente una inspección por el código SQL, en particular por el DDL que nos permite generar una base de datos. Y lo que yo les voy a hacer ahora es, les voy a dejar en el campus la grabación de este video y esta base de datos que me descargué recién. ¿Dónde estás? Acá. Me descargué esta base de datos de internet, ¿no? Que tiene ciudades, países, lenguajes e información de los países para que la analicen un poco, ¿sí? ¿Cómo se las voy a compartir? Se las voy a compartir con el código, ¿sí? No les voy a compartir el esquema, sino el código fuente total. Se los voy a mostrar, no cuesta nada. Un segundo. Les voy a dar esa tabla para que la inspeccionen un poco y para que traten de
hacer el DER en base a la base de datos. Denme un segundo, que no la encuentro. Acá está. Bueno, yo les voy a compartir esto. Este bloc de notas que básicamente tiene nada, en la configuración, etcétera, ¿sí? Genera la tabla ciudad, ¿no? Tabla ciudad, ahí tiene un ID, un nombre, un código, un distrito, etcétera, clave primaria. Después acá hay un montón de insert que básicamente se insertan datos en la tabla. Ignoren esto, ignórenlo totalmente. Bla bla bla. Acá se están insertando todas las ciudades, que son un montón. Ignórenlo totalmente porque eso es lenguaje DML. Después se genera la tabla siguiente. Estamos, ¿sí? de los países propiamente dichos, con los inserts que no nos importan. Y después se generan las otras tablas, ¿sí? Son poquitas tablas. Yo les voy a dar el SQL, ustedes pegan el SQL acá, lo ejecutan y les va a aparecer automáticamente esta base de datos. La idea es que ustedes piensen cómo es el DER en base a esta base de datos. O sea, que ustedes, dada la base de datos, tengan que dibujar el DER, ¿sí? ¿Se puede hacer por medio del programa? Sí, la verdad es que se puede, pero no se los voy a enseñar así lo piensan. ¿Sí? Tienen tabla ciudad, vamos a mirar la tabla ciudad. Acá está, ¿no? ID, bla, bla. Piensen más que nada en los atributos, ¿sí? Estos son ejemplos de atributos. Después tienen país, bla, bla. ¿Sí? Información del país. Tatán. Y el lenguaje que se utiliza en cada país. Entonces, mi idea es que hagan el DER en base a la base de datos. O sea, agarran la base de datos y hacen el DER. Y después que me digan si esta base de datos está en tercera forma normal. Y en caso de que no esté, cómo quedaría bien hecho el DER de esta tabla. ¿Sí? Hay un montón de cosas acá que ustedes ya saben cómo mejorar. Entonces la idea es que primero hagan el DER en base a esta base de datos que ya existe y que después hagan un DER mejor. ¿Sí? Muchas veces en su trabajo les va a pasar que van a tener que trabajar con cosas que ya están hechas, ¿no? Si ustedes entran a un laburo y les muestran esto que está acá, justo ese está bastante bien, pero este por ejemplo, este era el que peor estaba, ¿no? Esto que está acá, y esto no se ve muy lindo, que digamos, muy ameno. ¿Sí? Esto se podría mejorar. Lo mismo acá con el lenguaje. Esta me gusta más, ¿no? Acá vemos cosas que se repiten 1500 veces. Todo esto se puede mejorar, ¿sí? Y ya saben cómo. Entonces, cuando uno entra a un laburo, no le va a decir, no, modifiquemos toda la base de datos, ¿no? Porque sería un esfuerzo abismal para no perder toda la información. Por eso es que les doy una tabla que ya existe, ¿sí? Como para que piensen cómo harían para reestructurarla. No quiere decir que lo hagamos, pero sí hagan un DER. Entonces, resumiendo, les subo este SQL, traten de generar el DER de ese SQL que les mandé, piensen si está o no está en tercera forma normal y en caso de que no esté, mejórenlo. ¿Estamos? Esa es la tarea que tienen para pensar para la semana que viene. O sea, el bloc de notas que le doy, pumba, lo pegan acá y apretan play. Y listo, tiene que funcionar todo porque funciona, lo probé recién. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen algo que comentar. No vimos nada nuevo. Se entregaba, creo, en pasado. Me parece que hace unas semanas se entregó. A ver. No estoy seguro.
Igual ustedes si entran les dice hasta qué momento tenían tiempo. Me estoy fijando. Les dice cuánto tiempo les queda o cuánto tiempo vencido está. Sí, cerró la semana pasada. Entregaron 42. Entregaron bastantes. Sí, el de farmacia decía hasta mayo. Sí, el de farmacia no se podía entregar. O sea, el anterior me fijé yo. Sí, en ese entregaron 42. Deshabilito una semana para el de la farmacia. Cristian, no creo. De álgebra relacional con eso solo basta. ¿Sí? No necesitan más que eso. No sé si Fede tiene pensado dar algo más, pero calculo que es solamente eso. Bueno, vamos cerrando la clase de hoy hasta acá. Queda una sola clase, que es la clase que viene, si no me falla la memoria. Déjenme ver. Donde seguramente sigamos repasando un poco todo esto y por ahí inspeccionando un poco más el código SQL, como para dar los primeros pasos. Y luego de eso terminaríamos con la cursada. Y hasta ahí es donde se tomaría en el examen. ¿Sí? Así que en la clase que viene seguramente ya vamos pensando en qué cosas se puede tomar para el examen, pero básicamente va a ser un DER, un conceptual y por ahí algún script de creación de tablas. ¿Sí? Nada muy complejo. Pero la clase que viene lo charlamos bien. Pero básicamente es eso porque es lo único que vimos. No, por favor, gracias a ustedes. Dale. Nos vemos entonces la próxima semana. A la misma hora. Con el mismo link. Un abrazo.